Dios ha dado un trato a la iglesia para prepararla. Muchas de las cosas las hemos vivido nosotros. Muchas de las situaciones que vamos a restaurar las hemos tenido que vivir porque son enseñanzas de vivencia, son enseñanzas de experiencias que nunca se nos olvidará y sabremos cómo al detalle responder a los necesitados. Muchas de las cosas que hemos tenido que vivir han sido la escuela, la enseñanza. No porque nosotros tuviéramos que pasarla, pero era necesario, era necesario. El procesamiento que Dios ha hecho a la iglesia es necesario. Dígalo conmigo, es necesario. Muchos dirán, ¿por qué tengo que pasar esto o lo otro? Pero es necesario. De otra manera, créame, que no lo hubiéramos aprendido al detalle como lo aprendimos cuando pasamos en el procesamiento distintas situaciones que luego nos van a dar, junto con el don que ha puesto en nuestra vida y la gracia que se derrama en nuestra vida, van a dar un resultado óptimo, real, verdadero, a las necesidades de este mundo. El mundo está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Yo lo creo, yo creo. Yo creo que todo esto que ha traído Dios a Villa María, a una iglesia que discipula a las naciones y que ha traído un tiempo para adorar al Rey, en donde muchos que son llamados a hacer estos días de adoración argumentarían que son muchos días, argumentarían que es un tiempo caluroso, argumentarían que los que trabajan no pueden venir en la mañana. Los argumentos serían diversos y muchísimos. Sin embargo, cuando uno oye la voz de Dios y le dice amén, Él avala, respalda y hace todo lo que tiene que hacer. ¿Sí, amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Vieron cómo Dios respaldó con la gente domingo, lunes, martes, en la mañana, en la noche, lleno en la noche, en la mañana, más de la mitad de la iglesia, y con los hermanos disfrutando, atentos, dispuestos, adorando, nunca faltaron los músicos? Yo digo, ¿no es un respaldo de Dios? ¿No es un aval de Dios? Yo digo, por gracia, por misericordia. Él nos ha instalado aquí en el centro del país, nos ha llamado de distintos lugares, estamos congregados en su nombre, crecemos, nos desarrollamos, avanzamos. Todo ser humano debe tener un crecimiento normal. Y la iglesia, comparada, como el apóstol Pablo habla de que somos miembros del cuerpo, el cuerpo de Cristo en su normalidad también crece. Y hemos visto en el procesamiento de estos años cómo el cuerpo de Cristo, la iglesia, ha crecido, se ha desarrollado, ha dado lugar a los ancianos, a los jóvenes, a los niños, a los hombres, a las mujeres. Han crecido, se han desarrollado. Sus ministerios son destacados, no solo en el ámbito local, sino nacional, internacional. Han viajado la mayoría de los siervos de Dios, siervas de Dios. Han visto cómo han crecido edificando sus vidas, porque la preocupación del apóstol Pablo era que crecieran. Cuando habla en defensa de su ministerio, el apóstol Pablo habla de que cuando él venía a visitar a la iglesia, lo hacía en una forma muy humilde y de tal manera, con su personalidad tan amoroso, pero por carta tenía que ser inflexible, tenía que ser rígido, tenía que ser, de alguna manera, elevar a aquella autoridad para que se comportaran, y luego cuando estuviera con ellos, bueno,
tener ese tiempo más amoroso, más cordial, más afectivo. Y todo eso tiene que ver con la madurez y el comportamiento de un ministerio que se discipula, que se entrena, que supera las dificultades, que siempre está atento para superar y para romper con aquella oposición, con aquello que se quiera oponer a la obra de Dios, que son tantas las cosas, son tantas las herejías, son doctrinas mal interpretadas, son palabras contrarias al conocimiento de la palabra de Dios, que se levantan haciendo guerra, o fortaleza, o argumentos, o altivez, que se levantan. Allí es donde en 2 de Corintios capítulo 10, ahí dice de la defensa del ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ya un hombre donde había, no solo que había abierto las congregaciones, sino que las instruía y las entrenaba, capacitándolas para vencer todo obstáculo y desarrollar en la vida de los siervos ministerios, porque Dios ha puesto dones y ministerios, los ha puesto y operaciones diversas para que cada uno de nosotros pueda ser útil como cuerpo, al cuerpo de Cristo, edificándonos y a la obra de Dios con el plan aquí en la tierra. No solo que somos salvos y nos edificamos, sino que nuestra edificación también es útil para el pueblo de Dios y para el plan de Dios en la tierra. Ahí lo dice, a ver. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahí está. Sí, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Nuestra milicia es en el espíritu, para destrucción de fortalezas, que se levantan argumentos y altivez contra el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, usted de pronto se levanta un argumento en su vida que le hace una fortaleza. Y es una fortaleza que lo hace creer que orgullosamente que está en la verdad, que está en lo cierto. Y sin embargo es un argumento de Satanás, que levanta una fortaleza, que levanta un argumento, una altivez contra la palabra de Dios. Y allí nosotros tenemos que, con esa militancia, no en la carne, porque andamos en la carne, pero no militamos en la carne. Con esas armas espirituales tenemos que derribar, destruir, romper ese argumento en el nombre de Jesús. Mire, escuche. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que los pensamientos van de un lado a otro, se forma un argumento, Satanás forma con los pensamientos un argumento, lo hace altivo, lo hace confrontar con la palabra de Dios y ahí está el poder de Dios en nosotros. Llevar cautivo ese pensamiento a obedecer a Cristo. Derribarlo a ese argumento. Ahora bien, si usted viene en una fortaleza del diablo a decirle una cosa que no es real porque está contradiciendo la palabra de Dios y usted lo deja, solo usted lo reprime nada más, no lo derriba, no lo hace caer, no rompe la fortaleza. Esa fortaleza continúa, ese argumento continúa. No está siendo derribado
y se hace altivo, como desafiante al conocimiento de la palabra de Dios. Lo leemos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estando prontos para castigar. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahí está. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eso no sucede en el otro, eso sucede dentro de nosotros. Dígalo, dentro de mí. Cuando Satanás forma una fortaleza, es un muro ancho, muy difícil de derribar, pero ahí tiene que usted poner un ariete. El ariete era un caballete con 4 patas grandes, donde un tronco largo se movía en una hamaca así, de cadenas, y cuando se ponía frente al muro, ese ariete, ¡fum!, un golpe, ¡fum!, con un tronco tremendo. Entonces, de tantos golpes, se iba rompiendo la fortaleza y el argumento cae. Porque usted sabe, por el Espíritu, que es un argumento del diablo. Usted se da cuenta que es una fortaleza que Satanás quiere poner para hacer que usted se levante en altivez, desafiando la doctrina de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Que muchas veces cuando estamos enojados o creemos que tenemos la razón, nos ponemos orgullosos al pensar que tenemos la razón, hacemos frente a ese desafío. El diablo es atrevido, el diablo quiere que usted se atreva a confrontar con la palabra de Dios. Nunca deberíamos jamás tener ningún pensamiento contrario a la palabra de Dios. Sin embargo, Satanás, que se reveló, que es transgresor y que quiere que usted se atreva, usted al final se atreve a creer que está en su razón, y cuando Satanás ha logrado poner bloqueo, pero iba a ir a la iglesia, y cuando va a la iglesia su cuerpo lo miraban, era despreciable, porque ya tenía sus marcas en su cuerpo, era débil, entonces se menospreciaba la palabra y su presencia. Por eso aprovechaba por carta de decirle de una manera que ellos entendieran que eso que le estaba escribiendo era bueno. Escuche. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, claro, no me avergonzaré. Ahí estaba pensando en la edificación, en la autoridad que Dios nos dio para vuestra edificación, nunca para vuestra destrucción, nunca. Para vuestra edificación nos dio autoridad. Y ahora esa iglesia había abierto sus puertas a Pablo, el apóstol con la gente, ahora había tenido la unción para los ancianos, para la gente que atendía, y él seguía viajando en la iglesia misionera, y ahora por carta les decía esto, que lo dejaran gloriarse un poquito en la autoridad que Dios le había dado para edificación, nunca para destrucción. Mire. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Claro, que no parezca que quiero ponerles miedo por carta, no. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Ahí está, ¿ves? Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Claro,
Pero, No nos atrevemos a compararnos. Claro que la carta parecía dura, pero cuando llegaba ahí el cuerpo débil, eso hacía que menospreciaran la palabra. Y era un hombre de autoridad, guiado por Dios, que le estaba escribiendo a los corintios de manera tal que no dejaran que se formaran fortalezas en sus mentes. Y esto habla de defendiendo su ministerio. Y no decía estas palabras duras por carta para amedrentarlos, sino que era realmente lo que tenía que ministrarles para un paso más de madurez en lo que se refiere a edificación. Cada uno de nosotros debe venir siempre atento a que Dios nos salvó por gracia, sin que nosotros tuviéramos que pagar un precio. Lo pagó Cristo. Pero luego nos prepara, nos edifica. ¿Para qué? Para que seamos parte del edificio de Dios, una, y dos, para que le sirvamos anunciando a las almas lo que nos sacó Él de las tinieblas a la luz admirable y traerlos al reino de Dios. Yo no estoy por casualidad, yo estoy para edificarme, para prepararme, para oír todo, para madurar, para servir con efectividad, para servir como se le debe servir al Dios vivo. Y Pablo estaba muy ocupado en que la salvación que había tenido ese grupo de gente ahora fueran edificados, fueran preparados, fueran entrenados para servir al Dios vivo como Él les servía. Mire, siga la lectura. porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Claro, o sea, porque tuvieran autoridad, ellos no iban a tomar más de esa autoridad. Pero algunos había que eran orgullosos, como si ellos fueran los que hicieran la obra. Entonces se comparaban unos y otros, y algunos de ellos eran jactanciosos y no eran juiciosos en esas comparaciones. Nunca hay que compararse, porque cada uno de nosotros somos únicos. Además, no somos nosotros los que hacemos la obra. Y más adelante lo dice bien claro el apóstol Pablo, que la obra del Señor, la hace el Señor. Solo nosotros somos un instrumento de plantar o de regar esa planta que es usted, plantío de Jehová. Nosotros los que estamos sirviendo en autoridad, solo somos un instrumento para plantar o para regar, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces tenemos un crecimiento que lo está dando Dios y solo nosotros como autoridad acompañamos. Es como que una finca de vid venga sola. No, tiene que estar los que cuidan, los que ponen el plaguicida, los que ponen en hilera las filas, los que atan para que el viento no las rompa, los que manejan esa vid, ese viñedo. Y acá lo sigue diciendo el apóstol, no nos comparemos con esas comparaciones que no son juiciosas, son de envidia, de celo, de contienda y no edifican. No hagan esas comparaciones. Tengan por cierto que en esas comparaciones no van a sacar buenas cosas. Él lo dice, no es juicioso hacer eso. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Ahí está, fuimos los primeros en llegar. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Claro, cuando vuestra fe crezca, nosotros seremos
engrandecido en el reconocimiento de esta regla que tomamos como autoridad. Porque si crece su fe, se va a dar cuenta de que uno fue uno que activó la fe del Señor para que ustedes crecieran y se edificaran en la fe. Porque no es lo mismo estar en una fe en donde dice la Biblia, la fe, después virtud, al virtud añadid, dice a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, el dominio propio, paciencia, para que tengamos y cada cosa. Entonces, es un crecimiento, no hay que quedarse solo en esa fe primaria. Sabemos que hay un desarrollo. Fe es el poder apoyarse y confiar en Dios. Luego, poder, virtud, poder, conocimiento, entender bien la fe, donde está basada escrituralmente para que yo me sostenga en la palabra. Y ahí, en el crecimiento, dominio propio, es que ya no hago las cosas que ya la carne me pedía, sino tengo control de mí mismo. Paciencia es estar resistiendo sin perder la alegría, el gozo, resistiendo al mal, pero sin perder el gozo y la alegría. Por eso digo, va avanzando. A ver. Dice, y que anunciáremos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Claro. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ahí está. Finaliza el día ahí. No es aprobado aquel que se alaba a sí mismo. No puedo jactarme o decir yo, no. Sino del que Dios alaba. Dándole el respaldo, dándole el aval. Por eso qué importante que es que nosotros, cada uno de nosotros, vengamos a crecer, vengamos a edificarnos, vengamos a recibir la preparación para que nuestra vida y nuestro ministerio crezca. Vengamos a superar toda dificultad que se levanta como un argumento en nuestra mente, en nuestro corazón. En nuestra mente, en nuestro corazón. Yo estuve leyendo en estos días la palabra del Señor. Todos los días. Y me ocupé de entender la defensa de este ministerio. Que eran autoridad en la iglesia, pero había algunos de ellos que además de no reconocerle como autoridad, querían poner alabanza a su propia vida, diciendo que yo hago esto, lo otro, y se comparaban, y todo eso no trae más que un saldo negativo, un saldo que no deja crecer ni a los jóvenes, ni a los ancianos, ni a los matrimonios. Y por eso qué importante es escuchar al apóstol Pablo, que nuestra milicia no es en la carne, sino en el espíritu, para destrucción de fortalezas. Yo hoy quiero orar entonces, para aquellos argumentos y fortalezas y altivez que se levanta contra el conocimiento de la palabra de Dios. Y esos argumentos son para desviarlo, para hacerlo jactar de sí mismo, para hacerle que usted se alabe a sí mismo por lo que ha hecho. Pero cada día, también leía en el libro de Éxodo 29, en donde todo el pueblo es de sacerdocio. El sacerdocio es para todo el pueblo. Pero a Aarón y a los hijos, Dios le dijo a Moisés que los consagrara, porque ellos iban a ministrar. Y esta consagración, para que la palabra sea más entendible, no es una ordenación. Ahora los ordenamos, ahora los consagramos. No, ya ellos eran del pueblo de Dios, ya ellos pertenecían a la tribu de Leví, eran hombres escogidos. Eso ya estaba. Ahora era, en el capítulo 29, era santificarse.
santificarse. Así que para servir a Dios en el sacerdocio hay que santificarse. Yo a muchos de los varones de Dios del equipo ministerial les digo, tenés que santificarte en ayuno y en oración y preparar unos cuantos mensajes de lo que Dios te va revelando. Si la revelación viene a ti, continúa en esa revelación y prepara 10 mensajes. Ese tiempo de consagración, de santificación, te va a preparar para dar al pueblo. Entonces en el capítulo 29 manda Dios a Moisés a consagrar a Aarón y a sus hijos. ¿Sí? ¿Todo el 29? En el 1, 2, 3. Bien, 1. dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Ahí está, mire. Esta santificación era porque muchas veces nosotros en el sacerdocio no sabemos que tenemos que dar satisfacción a Dios. Nuestro sacerdocio, nuestro ministerio es satisfacer a Dios. Y lo único, escuche bien, lo único que satisface al Padre es el Hijo, es Cristo. Es Cristo. ¿Sí, amén? Así que dice, en Él tengo complacencia. Se abrieron los cielos, descendió una paloma al corporal, al Espíritu Santo, y desde el cielo una voz dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Así que un sacerdote, usted y yo, nos preparamos para complacer con Cristo a Dios. Y si complacemos en cada acto nuestro con Cristo a Dios, Él va a estar feliz y nosotros vamos a sentir el gozo y la satisfacción de haber complacido a Dios. Ahora bien, Aarón y los hijos debían tener un becerro de la vacada y 2 carneros. Ese becerro se debería poner, matarlo y ofrecerlo a Dios, pero el estiércol, las piernas y el cuero debía ser sacado fuera del campamento, como Cristo fue sacado fuera del campamento. Son las ofrendas, experiencias con Cristo. Son ofrendas que no tienen que ver con dinero, porque no era el dinero, era un becerro de la vacada y 2 carneros y las masas sin levadura que había que hacer para ofrecerle las ofrendas a Dios. Así que venía Aarón, traían el animal, los pecadores, pero ahora en este día era para santificarlo a Aarón y a sus hijos. Y le ponían las manos sobre el animal para decirle, nuestras culpas van sobre este animal que te ofrecemos para expiación por el pecado. Entonces, cuando ofrecían este becerro por el pecado, era quemado la mitad aquí por el pecado y la mitad allá fuera del campamento. Al tipo de Cristo. Cristo exteriormente murió fuera del campamento, pero interiormente era para salvarnos a todos nosotros. Era para darnos vida a todos nosotros. Y los 2 carneros, uno se mataba y completamente se ponía en la parrilla y era por la redención. Ya no era por el perdón de nuestros pecados, sino era para comprarnos a precio para Dios, redimirlos. Estábamos ya sin valor, perdidos, ahora Él nos compra, nos redime. Todo ese animal era por el holocausto, era quemado en fuego sagrado y ofrecido en el olor grato y perfume agradable a Dios. Era para satisfacer a Dios. La sangre era rociada
en el altar y el animal era ofrecido en grato aroma a Dios. Así que la sangre nos redimía y el animal daba grato perfume, olor fragante a Dios. Y el segundo carnero, el sacerdote tenía que venir ante Moisés y Moisés agarraba y ponía en el lóbulo derecho de la oreja derecha, en el lóbulo ahí, sangre de ese segundo animal. Y en el dedo pulgar de la mano derecha, sangre. Y en el dedo pulgar del pie derecho, cubrirlo con sangre. Significaba que ese sacerdote había pagado el precio por el pecado con los hijos, que ahora había sido redimido y que la sangre le había redimido y que el animal le había dado complacencia a Dios. Y ahora de este animal era que la sangre le hacía saber que ese sacerdote debía oír a Dios, no hablar, oír a Dios, estar atentos con el oído a Dios, debía trabajar para Dios y debía caminar en el camino de Dios. Era la vida del sacerdote ahora santificada para servir a Dios. Esas ofrendas, más las tortas sin levadura, llenaban las manos de Cristo. Cuando venía el pueblo, el sacerdote, si estaba lleno de Cristo, santificado, podía entregar lo que Cristo había dado como experiencias a su vida. La vida de un sacerdote debe tener experiencias con Cristo. Eso llena sus manos para ofrecer al pueblo lo que necesita. Así que todos somos sacerdotes, pero una cosa es estar en el sacerdocio sin ser santificado y otra cosa es santificarse para entregar las experiencias con Cristo, entregarlas al pueblo. Capítulo 29 del libro de Éxodo habla de estos pasos del sacerdocio. Primera de Pedro 2:5 habla que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, pero tenemos que ser responsables con esa santificación. Como Pablo lo decía, déjenos gloriar un poquito en nuestra autoridad, porque Dios nos ha puesto, y esta es la regla, Dios, no nos comparemos ni nos comparen, no es juicioso eso, es bueno tener para qué Dios nos quiere usar en su servicio. Y era para derribar argumentos, para romper fortalezas, para que toda altivez sea llevada cautivo, todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Entonces ahí vamos a tener una mente clara, limpia, feliz, agradecidos a Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahí está. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que por medio de Jesucristo, nosotros somos piedras vivas para la edificación del edificio de Cristo, piedras vivas, en la cual nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces ese sacerdocio santificado, como Pablo a los Corintios, por carta y en presencia personal, como Aarón y sus hijos a el pueblo, así, cada uno. Miren, los que tienen casas de buenas noticias, los que tienen discipulados, si quieren entregar sin experimentar a Cristo, no van a poder entregar más que según la carne. Pablo dice, no, andamos en la carne, pero no andamos según la carne. Andamos en el Espíritu para destrucción de fortalezas. Las fortalezas de los pensamientos de la mente no se rompen con nuestra fuerza humana, ni con nuestra fuerza terrenal. Mire, una discípula se fue del discipulado de una sierva de Dios, porque tal vez le parecía que
que no le daba todo lo que... Y se puso en otra sierva de Dios. Bueno, la vida de esa señora, de la noche al día cambió. Cambió para mal. Antes estaba consagrada, antes estaba en dedicación, antes estaba dispuesta a los tiempos, a la ofrenda, a los diezmos, a todo. Ahora ya no está dispuesta a los horarios, no está dispuesta a los tiempos de Dios, no está dispuesta a las ofrendas, no está dispuesta... Porque no es nuestra voluntad. Yo no puedo cambiar porque si Dios me ha puesto ahí, yo me quedo ahí. No sé si me entiende. ¿Sí? Me debo quedar, debo racionalizar, debo saber entender, debo pensar. No puedo permitir que un argumento me cambie de mamá, me cambie de papá. No puedo permitir que algo que no coincida yo con el apóstol Byron, no puedo permitir salirme. Él es mi padre y si tuviera alguna palabra, no me puede formar un argumento distinto. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Entonces, ¿cómo llegar a esa hermana? Mire, hemos tratado de llegar razonablemente y no lo quiere entender. Entonces hay que llegar con el orden espiritual, orar, ayunar, para que Dios derribe esa fortaleza, ese argumento, esa altivez que ha levantado Satanás en la mente. Muchos que no se dan cuenta pierden el espacio que Dios les ha dado y se pierden en muchos de los casos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ser muy guardador de lo que es la vida espiritual. Yo no guardo mi vida espiritual y resulta que me sucede algo espiritualmente que me deja fuera del camino. Entonces yo tengo que pensar una cosa. Yo para caminar tranquilo, en fe y seguro, debo estar consagrando o santificándome. Diga santificándome. Diga santificándome. Y ahora viene la pregunta. No la responda, solo evalúe. ¿Cuánto tiempo hace que no ayuno como en el primer tiempo? ¿Tengo mi altar encendido, de ofrenda encendida a Dios cada mañana? ¿Me levanto a adorar con lágrimas? Porque si no hay lágrimas, no hay ofrenda encendida. Si no hay oración aprobada, no hay una oración de parte de Dios. Usted la hace la oración, pero una cosa es hacerla cumpliendo y otra cosa es hacerla por amor. Cuando usted quiere cumplir, solamente usted no va a sentir la viva y gloriosa presencia del Espíritu Santo. Pero si usted la hace por amor a esa entrega del altar, usted va a tener la dulce y gloriosa y llena de convicción a la presencia de Dios. A mí me encanta cuando yo voy a orar a la madrugada con alguien, que al poco momento lo escucho llorar, lo escucho estar quebrantado, lo escucho adorar, lo escucho que no para de glorificar y exaltar y glorificar al Señor. Ese hombre, como sacerdote, ha reconocido que estamos en una carne pecaminosa. Por lo tanto, somos pecadores. Y como pecadores necesitamos a Cristo todos los días. Si la persona no entiende eso, es como que el camino del Señor no va a tener respaldo, porque justamente lo primero que necesita Cristo es que yo me reconozca que soy de la descendencia de Adán, que estoy en esta carne, todavía persiste en mí, y que por tener una naturaleza pecaminosa, soy pecador y necesito al Salvador. Y el otro cordero, necesito ser redimido.
Y el otro cordero, necesito oírlo a Dios para dar. Necesito oírlo, trabajar para Él y caminar en su camino. Que nada me saque. Los pies presurosos al mal, dice. Nada, no. Yo debo caminar, trabajar y oír a Dios para ser un sacerdote, para brindar las riquezas de Cristo, las grosuras de Cristo al pueblo. ¿Sí, amén? Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo. Y yo quiero que se pongan de pie en esta noche. Y que esta noche la disfrutemos así, sabiendo de que hay una administración poderosa, que Dios ha llenado mis manos, que he podido experimentar a Cristo, que he podido tener vivencias con Él, que Él está en mi vida, que la unción del Santo corre por mi ser y que va a fluir en esta noche para todo aquel que vino necesitado de un rompimiento espiritual, para salir a nueva vida. Muchas veces hemos dejado aletargar. Se aletarga la unción, se enfría la unción, se pasa de tiempo. No le hemos dado lo nuevo, no le hemos dado la oración consagratoria, no le hemos dado el tiempo al Espíritu Santo, no le hemos dado la oportunidad a Dios que avive nuestra vida. Tenemos que estar en la vida de Dios. No podemos dejar pasar los días. No podemos dejar estar en dudas. Yo debo estar en una fe viva, llena de pasión, llena de fuego, llena de entrega, llena de amor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo debo estar vivo para poder dar en Cristo todo lo que el Señor quiere. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo bendigo a este amado pueblo, yo bendigo a esta iglesia y voy a reprender todo argumento, toda fortaleza. Vamos a orar, vamos a orar. Este lugar se tiene que llenar de la gloria de Dios. Este lugar tiene que estar lleno de la gloria de Dios. Tu vida tiene que estar llena. Dile al Señor, mi vida debe estar llena de la gloria de Dios. Voy a volver al ayuno, voy a volver al altar de comunión, en amor, en comunión, donde la presencia de mi Señor me hace quebrantar. Aleluya.